para los obedientes. Puede abrir su Biblia en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Voy a hacer la pregunta que he venido haciendo últimamente con algunas personas con las que he estado reunidos. ¿Cuántos vienen al día? ¿Saben que estamos en la casa de Dios? ¿Cuántos vienen al día con los 40 días? ¿Cuántos están en el día 39 y dicen mañana termino? Gloria a Dios. Cierre sus ojos por las dudas antes de... No mire para el costado el pecado ajeno. Pero ¿cuántos saben que mañana terminamos? No, deberíamos terminar. No. Y damos gracias a Dios porque creemos que hay literalmente miles de hermanos que están orando junto con nosotros. Algunos irán por el día 39 y les quedará solamente el día de mañana. Y a otros irán por el 23, otros por el 14. Pero la iglesia de Cristo está en lo mismo sentido. Estamos orando, creyendo de que Dios va a hacer algo sobrenatural en nuestro amado país y creemos que la gloria de Dios definitivamente se va a derramar sobre nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Quiero que abra su Biblia allí en el libro de Daniel, capítulo 1, Daniel 1. Y era uno de los textos que hoy teníamos en nuestro devocional, Daniel capítulo 1. Desde el verso 1 vamos a leer hasta el verso 8. Daniel capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 8, dice: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Versículo 3. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Verso 5 dice: el rey les asignó raciones diarias de comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. El versículo 6 dice: entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Verso 8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Creo que es una de las historias que más conocemos del Antiguo Testamento, o quizás aquellas que desde niños vamos aprendiendo, aquellos que hemos transitado nuestra niñez, nuestra adolescencia dentro de una congregación. Y la historia de Daniel muchas veces la relacionamos con aquellos muchachos que fueron lanzados en el horno, la relacionamos con aquel hombre que fue tirado en una fosa con leones, y
Antes de todo esto vemos a un hombre que hoy me llamaba la atención cuando a su vez escuchaba y veía el video del devocional, que decía: es muy probable que Daniel nunca tuvo un discurso público o nunca predicó delante de las masas, nunca hubo mucha gente escuchando a Daniel, pero sin embargo fue un hombre que marcó la historia y que históricamente hubo un antes y un después de Daniel, no solamente dentro del ámbito cristiano, sino la historia en general. Se puede encontrar en los libros de historia el rey Nabucodonosor, y uno puede darse cuenta de que, si bien no se menciona que Dios hizo un cambio en la vida de ese rey, sí vemos, si miramos las escrituras, que hubo un antes y un después de este muchacho llamado Daniel, que aunque le cambiaran el nombre, que aunque le llamaran de otra manera, fue una persona de influencia en su época, fue una persona que marcó un antes y un después en su época. Y algo de lo que escuchaba en el devocional en esta mañana es que es muy probable, ¿no?, de que este hombre llamado Daniel, este muchacho, para algunos escritores o estudiosos, piensan que eran adolescentes más que jóvenes cuando llegaron, así que habrán tenido entre 15 y 17 años y tenían un tiempo de formación, esos 3 años, que finalmente los hacía llegar a la adultez, y por eso comenzaban de jovencitos. Sin embargo, en ese momento, cuando este imperio ataca al pueblo de Dios y los lleva cautivos, aún aquellos que permanecen fieles a Dios pueden marcar una diferencia donde están. Fíjense que vivimos en una sociedad donde el reino de los cielos permanentemente está siendo atacado por todos lados. Y gracias a Dios en este tiempo estamos viendo cómo su iglesia, cómo los Daniel de esta época están marcando una influencia importante donde se están moviendo. Dios está levantando gente que probablemente nunca predicará en un púlpito, nunca dará un mensaje masivo, pero que está siendo de influencia a donde va, a donde llega. Y ahora estamos viendo hijos de Dios que están siendo reconocidos y que Dios los está levantando, Dios los está ubicando, Dios los está posicionando para llegar a un lugar que quizás aquí en la plataforma o en el púlpito nunca llegarán. Pero muchas veces la gente cree que solamente esos que están en lugares más visibles son aquellos que tienen influencia. Pero mire cómo es la Biblia de poderosa, de que si bien Daniel, para nosotros es conocido, si usted sale afuera y le pregunta a la gente quién era Daniel, o si usted sale y leyó la historia de Daniel, si usted le pregunta a alguien afuera: che, ¿sabías que Daniel era tal en la Biblia? Es muy probable que la gente no sepa quién era. Pero como hijos de Dios hemos entendido de que aún Dios mira esos pequeños detalles, Dios mira esas personas que están siendo hijos suyos y que los representan bien a donde están. Y algo que lo que más me llamó la atención del devocional en la mañana era que una frase que decía este hombre de Dios allí predicando, que decía: probablemente hay mucha gente que nos rodea que nunca va a leer la Biblia, y que la única forma que tiene de leer la Biblia o de conocer es mirándonos a cada uno de nosotros. La única forma que tiene de conocer a Cristo es mirándonos a cada uno de nosotros. Es decir, y me pareció sumamente interesante porque digo, a ver, la gente está mirando una Biblia andante. Es decir, cuando nos mira, y ahora sí miren el que está al lado, mírenlo, ¿no? Fíjense, ahí tiene Reina Valera 60, NBI, ¿qué es lo que tiene al lado, no? La Biblia del oso, ¿qué versión tienen al lado cuando uno lo mira? ¿No? Buenísimo. Tapa dura, tapa blanda, la Biblia en plenitud, la Thompson. ¿Qué es lo que tiene la gente cuando lo ve? ¿Qué es lo que cuando la gente nos mira, ¿no? Ve un lenguaje actual en nosotros, ve letra muerta, ve un libro. ¿Qué es lo que ve la gente cuando nos ve caminando, no? Hay un dibujito que me gusta. Y en el medio dice una frase, dice: no se juzga un libro por su portada, dice Megamente, ¿no? Pero lo traigo porque me gustó la frase y me quedó ahí, ¿no? Pero a veces mucha gente nos mira y ve en nosotros solamente una portada, ve en nosotros las tapas de un libro, pero lamentablemente todavía no ha podido ver el contenido que hay dentro de nosotros, ¿no? Y es triste,
Porque a veces no todos somos ese libro o reflejamos el contenido de lo que la palabra de Dios dice o hace. ¿Será que hay gente que nos mira y encuentra una novela de terror andante? ¿Será que nos mirará Patorucito? ¿Sí? ¿Saben lo que no? No es muy moderno, ¿no? A ver, sí, pero saben lo que es Patorucito, ¿no? Todos nacieron en HD ahora. Pero, a ver, ¿qué es lo que la gente ve cuando nos mira? ¿Ve la revista Caras? ¿La revista Pronto? ¿Somos un libro, somos la novela de moda? ¿O será que la gente puede decir, sin la necesidad de algún día agarrar una de estas? Es decir, eso es de lo que se trata el Evangelio. Y la Biblia dice en la segunda carta de Corintios, sin perder este texto de Daniel, dice la segunda carta de Corintios capítulo 3, desde el verso 2 en adelante, segunda de Corintios 3, desde el verso 2 en adelante, segunda de Corintios capítulo 3, me gusta porque el verso 2 dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia: ustedes mismos son nuestras cartas, escritas en nuestro corazón, conocida y leída por Dios. Depende de la versión, dice ustedes son cartas leídas. Versículo 3 dice: es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en sus corazones. Es decir, cada uno de nosotros somos una carta que el mundo puede ver, que el mundo puede leer, que la gente cuando nos ve en la calle ve un contenido, ve que hay algo en nosotros, ¿no? Ustedes y yo somos un contenido, hay algo en nosotros que la gente ve y que a veces no nos damos cuenta que la gente está observando. Así como nos resulta muy común que la gente estigmatice a uno o a otro, quizás ve a alguien tirado en la calle y dice: este es un vago, este hace esto, aquel está haciendo este es un mugriento, este es aquello y esto lo demás, o pensamos que el otro no, este es muy trabajador porque se va a las 4 de la mañana y vuelve, y la gente ve un contenido y dice: toda la vida fue un trabajador, y probablemente se iba a las 4 de la mañana y se acostaba a dormir en el vestuario de su trabajo y marcaba la tarjeta cuando entraba y aparecía a las 9 de la mañana a trabajar, salía a las 6 de la tarde y se quedaba durmiendo porque no quería volver a casa. Pero vemos un contenido desde afuera y decimos: era re trabajador, estaba todo el día trabajando. Y después nos enteramos que tenía otra historia, o que quizás era una persona violenta, o que quizás era una persona que maltrataba a su familia. Pero o sea que de afuera parecía un buen tipo, ¿no? Mañana se levanta y hace un desastre y uno dice: bueno, no, que terminó asesinando a otro. Y tan bueno que era, que parecía, y uno que parecía que no mataba una mosca, ¿no? Luego cuando los veis, bueno, la gente nos va mirando, la gente todo el tiempo nos está observando. Y este rey, el rey Nabucodonosor, veía en estos muchachos que había algo en ellos que los hacía diferentes. Había algo en ellos que marcaba una diferencia, pero que aún así, aunque su pueblo estaba oprimido, su pueblo estaba esclavizado, ellos eran personas de influencia. Y el rey dijo: démosle 3 años. Y cuando dice 3 años, no era por casualidad. ¿Recuerdan que Jesús estuvo con los discípulos? Alrededor de 3 años. Era un tiempo de formación. Era un tiempo en el cual se podían conocer las actitudes que la persona tenía. No era que lo sacó de un día para otro, sino que buscó gente específica. Gente en la que pudiese trabajar y plasmar lo que él quería plasmar. Y que a su vez esos pudieran hablar con otros, formar a otros, pudiesen dirigir la nación. Pero sin embargo la Biblia dice que estos muchachos decidieron no contaminarse con lo que el rey les estaba ofertando.
Y saben que si ustedes y yo queremos ser personas de influencia en nuestro tiempo, es primordial que no nos contaminemos con todo lo que hay a nuestro alrededor. Saben que ustedes y yo estamos para marcar una diferencia donde estamos. La gente tiene que ver nuestro contenido. La gente tiene que ver a una persona de una sola pieza. Tiene que ver el mismo acá, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Saben que es muy probable que hoy en día mucha de la gente que está en la universidad no pasa ni cerca de la Biblia, pero pasa cerca de gente que debería ser el pueblo de la palabra. La gente debería ver la Biblia en cada uno de aquellos que llegan a un salón de clases y decir, llegó el Nuevo Testamento. Y no identificarnos por el color de pañuelo que simplemente portemos, sino decir, ese marca una diferencia. Ese no se copia. Ese no roba en el trabajo. Ese llega horario. Ese no se dispara antes. Ese no anda mirando el cielo todo el día. Ese marca una diferencia. Ahí está. Ese es una persona de influencia. Porque cuando ese habla, cuando ese dice algo, cuando ese aprovecha el tiempo de formación que tiene, influye para bien a donde está. Entonces puede decir, en lugar de estar 2 horas descansando, podríamos estar 1 hora y vamos a trabajar. Bueno, si lo dice este, sí. Ahora si le dice, quiere decir vago, si cada vez que paramos el primero que agarra el celular y empieza a mirar cosas cochinas. Es decir, cuando hay alguien que marca la diferencia, dice, es una persona de influencia. Y saben que Dios está buscando gente que marque una diferencia donde esté. No es el ámbito en el que te moves. Cada uno de nosotros nos movemos en un ámbito totalmente diferente. Pero aún en ese ámbito donde estamos necesitamos ser gente de influencia, que nuestra palabra tenga peso, que la gente pueda leer el contenido de lo que somos y decir, esto fue escrito por Dios mismo. Esto lo escribió el Espíritu de Dios viviente, como leíamos recién. Que como decía Pablo, que la gente cuando me vea diga, esto tiene un principio y esto tiene un fin. Hay un contenido. Yo sé de qué se trata la vida de Darío, de él y de Anselmo, de él. Yo sé de qué se trata porque lo puedo ver. Porque lo que ellos hacen refleja lo que está allí. Y no que sea una carta, la última carta que se escribe, que no sea simplemente un testamento, porque ya está más para el otro lado que para este lado, que no sea una nota de escape, sino que sea una carta que uno puede decir, ahí está todo el contenido, yo sé de qué se trata. Ese cuando habla de lo que tiene adentro. Y Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, Él hablaba de lo que había adentro de lo que había recibido del Padre. Si yo les digo algo, decía Jesús, no es porque a mí se me ocurre, sino porque el Padre me lo dice. Y Él transmitía lo que estaba en el Padre. La gente podía ver a un Jesús totalmente transparente. Mi pregunta es en esta noche, ¿qué es lo que está viendo la gente de nosotros? Y siempre también me gusta mucho recordar el momento de Mateo, cuando el relato de Mateo, cuando se junta alrededor de los discípulos y Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le pregunta a uno, Jesús, y uno le dice, bueno, uno dice que eres Jeremías, otro que eres Elías, o alguno de los profetas, hasta que Dios le revela a Pedro, ¿no? Y le dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me llama la atención por qué Jesús le pregunta eso, ¿no? Y ninguno de los discípulos dice, dice que son un chanta, dice que son falsos, dice que andas con esto, sino que lo comparan con grandes hombres de la historia que hacían cosas buenas. Ahora, imagínense si de nosotros sale mañana a preguntar nuestro trabajo, ¿ahí en tu iglesia va? Como quizás alguna vez nos han preguntado, ¿no? ¿Ahí en esa iglesia va? Sí. Si tú supieras. No, pero sí, pero va por usted. A ver, no va tan seguido, pero como que uno se cubre por la duda, ¿no? Pero, no, ahí sí. Porque hay una carta, hay una presentación. La gente cuando nos ve dice, este es. Pero qué bueno que es cuando dice, vamos a ver, lo conozco. No mira que va a tu iglesia. Excelente persona. Es una persona íntegra, trabajadora. Yo no creo en lo que él cree. Él habla
de Dios, de la Biblia, es muy respetuoso, yo no creo nada, pero ustedes lo conocen, sí, va a la iglesia ahí con nosotros. No, es excelente, una persona. Y ahí una carta leída, alguien que refleja el Evangelio de Jesucristo con sus hechos, y no solamente con sus palabras. ¿Cuántos anhelan ser personas de influencia en este mundo? ¿Sí? Que la gente pueda decir, esa es una persona de influencia. Que cuando habla, dice, habla lo que tiene que hablar, ni más ni menos. Quiero que nos tomemos un tiempo para orar todos juntos. Y quiero que también oremos a Dios principalmente. Ahí están los motivos de oración que estaban hoy, por los cuales se están orando todas las iglesias que están involucradas en este tiempo, esta campaña que ya está terminando. Pero quiero que oremos en particular. Saben que hoy es, en el mundo espiritual, hoy acontecen muchas cosas, ¿no? Hoy el enemigo avasalla desde su lugar, desde las tinieblas, con miedo, con muerte, con terror. Lamentablemente cada día crece más la cultura de la noche de los muertos, la noche de Halloween y de todo lo demás. Y ustedes saben que todos aquellos lugares donde la iglesia aún no ha pisado o no ha conquistado, es territorio que el enemigo sigue utilizando. Y es tremendo porque en estos tiempos ustedes iban a un supermercado, ¿no? Y había un cadáver colgado, había una bruja, una calabaza, había todo lo demás. Y imagínense si ustedes y yo queremos poner una Biblia en la puerta, mañana prenden fuego la Biblia, somos desconsiderados y queremos hacer apología de violencia y todo lo que a usted se le ocurra por poner una Biblia en la puerta. Pero todos esos símbolos de muerte que había en los shoppings o en el lugar donde ustedes estaban, es señal de que el enemigo quiere empezar a tomar territorios. Saben que hoy, lamentablemente, en esta noche particular, hay gente que se congrega como nosotros a invocar cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados nosotros a ver o a creer. Pero así como existe el reino de la luz, están las tinieblas, y así como el reino de la luz avanza, en aquellos lugares donde el reino de la luz no avanza, el enemigo aprovecha para hacer cosas que son nocivas. Así que quiero que estemos orando para que Dios esté cubriendo la vida de nuestros hijos, que son bombardeados por todos lados. Hay colegios enteros donde hoy andaban vestidos pintados con calaveras y brujitas y brujitos y todas esas cosas, iniciando a los niños en cuestiones ocultistas y todas esas cosas que todos sabemos las implicancias que tienen, ¿no? Entonces quiero que oremos a Dios en esta noche. Nos vamos a juntar grupos de 4, de 5 y quizás un motivo de oración cada uno puede orar, pero oremos no solamente cancelando toda obra de las tinieblas que en esta noche se mueva, oremos también declarando que Dios mismo está con nosotros, de que su luz vence por sobre todas las cosas. Como decía la canción que cantaba Bella al principio, la luz de Dios, la verdad de Dios es la que nos guía, es la que triunfa, es la que prevalece. Cuando se enciende una luz no hay tiniebla que pueda sostener. Entonces vamos a estar orando por estos motivos y oremos para que podamos ser personas de influencia nuestra, que Dios nos use para bendecir, que Dios nos use para restaurar, que Dios nos use para sanar, que Dios nos use para llevar un mensaje poderoso a aquellos que lo están esperando, ¿sí? Nos juntamos 4, 5, más de eso no, y cada uno toma uno de los motivos de oración y oramos, ¿sí? Los jóvenes, cuando terminen, nos juntamos a orar allí atrás, al final, antes de despedirse. Bueno, ya los chicos están anotando para el campamento HD, que va a ser el último fin de semana del año. Y les voy anunciando este domingo, en nuestra reunión habitual, el domingo a las 19 horas, va a estar compartiendo la palabra el pastor Sergio Penisoto, de la iglesia Acercate a la Vida de Cipolletti. Así que no se lo pierdan. Dios les bendiga. Terminamos de orar y ya, bueno, jóvenes, seguimos orando atrás. Dios les bendiga mucho.